Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo Raíces, la entrevista de la Sociedad Nacional Forestal, donde semana a semana le traemos las voces importantes del sector o temas destacados que son del interés tanto de socios de la SNF como de nuestra red de aliados estratégicos y adherentes. El día de hoy tenemos un capítulo especial porque queremos hablar de un tema que sin duda se ha tomado la agenda de los últimos meses, ya podríamos decir con mucha potencia, que es el tema del robo de madera y todas las redes construidas a su alrededor. Así que para ello tenemos a Felipe Díaz Montero, periodista de la Unidad de Investigación de Radio Biobío y del biobiochile.cl, quienes han entrado en este tema con su equipo durante las últimas semanas, durante los últimos meses, y tienen clarito el panorama para contarnos cuáles han sido, digamos, los descubrimientos, dónde estamos el día de hoy y qué podemos esperar. Así que, Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darte el tiempo para contarnos un poco del trabajo que han hecho. No, gracias a ti por darme igual la oportunidad de, como dices tú, de contar lo que hemos venido haciendo con el equipo, con Nicolás Parra, con Camila Meniken, que también son los otros colegas que han trabajado en este tema. Y claro, para poder contarle hoy día un poco y para que sepan los socios de primera fuente, en este caso, de cómo hemos ido nosotros cubriendo este tema, como se dice en términos periodísticos, con el reporteo ahí también y la verificación de los antecedentes, porque claro, se trata de un tema, si bien se puede denominar puntual, pero que tiene muchas aristas. Entonces en el fondo esa es la gracia igual de poder ir comprendiendo qué es lo que hemos ido haciendo nosotros también. Hemos ido aprendiendo a lo largo de las investigaciones cómo funciona este mundo de la madera y también de los delitos que están asociados también al mismo. Perfecto, Felipe. Primero que todo, mencionaste ahí colegas en común, mucho aprecio, así que nuestro agradecimiento también a ellos, porque sabemos que el trabajo aquí es grupal, como lo decías tú, ¿no? Y justamente haces tu mención a que ha sido un trabajo no de una sola edición, digamos, no está todo hecho de una sola vez, por lo tanto el panorama se ha ido construyendo, el mapa se ha ido construyendo de a poquito, y quizás para tener un poco mayor de claridad yo quería partir preguntándote al revés. Entiendo que para esta investigación ustedes han revisado más de 1000 páginas de información judicial. Entonces, para partir esto al revés, era como, ¿qué es lo que han descubierto aquí? ¿Cuáles son las cifras, por ejemplo, los montos defraudados? ¿Cuáles las conclusiones a las que ha llegado esta investigación antes de entrar al detalle? Claro, nosotros decidimos comenzar a investigar este tema el año pasado. Y de hecho fue a mediados del año pasado cuando publicamos el primer reportaje ya concreto con mucha información que se llama Facturas falsas y predios fantasmas, y habla de cómo dos forestales estafaron al fisco en esa oportunidad. Era por 5.100 millones de pesos. En este caso nosotros, a partir de una querella que presentó el Servicio de Impuestos Internos, es que fuimos descubriendo poco a poco, digamos, primero con los antecedentes que venían en la querella, que cómo funcionaba este mundillo de defraudación fiscal, de traspaso de IVA, de predios fantasmas, de roles falsos. Y al final fue como el primer acercamiento que tuvimos, pero también fue bien concreto en el sentido que teníamos muchos antecedentes, tuvimos a la vista muchos antecedentes, como tú mencionas, y pudimos sacar, bueno, a partir del trabajo periodístico, obviamente, conclusiones, porque obviamente aquí no se trata de una opinión que tengamos nosotros, ni mucho menos, sino que a la luz de los antecedentes y contrastando también la información con distintas fuentes, con fuentes on the record y también con fuentes off the record, es que pudimos ir haciéndonos este mapa de alguna forma que permite entender, o a nosotros nos permitió entender cómo funcionaba esto. O sea, esta primera aproximación, dijimos entonces, hablaba en un comienzo de 2 empresas forestales y dijimos 5.100 millones defraudados, digamos, al Servicio de Impuesto Interno. Claro, en este caso se calculó en esa cifra, a juicio del Servicio de Impuesto Interno, porque ellos venían investigando varios periodos fiscales anteriores, digamos, tributarios, varios periodos tributarios anteriores, y se calculó o se estimó que en esa cifra era lo que se había defraudado hasta esa fecha al menos, hasta enero del 2021 creo que fue cuando ingresaron esa querella en particular. Perfecto.
Felipe, y luego sale una segunda patita, digamos, y ahí sale un nombre que ya hoy en día es muy conocido y casi se abanderizó, por así decirlo, con todo este tema, ¿no? Que es el de Volterra. Exacto. Después nosotros fuimos descubriendo, porque claro, primero estaba lo que te mencionaba yo cuando publicamos este reportaje, donde se mencionan dos empresas que han hecho harta noticia en el último tiempo por este caso y por otros casos también relacionados al mundillo este delictual que rodea lamentablemente al rubro de la madera, ¿cierto? En ese caso, cuando te hablaba yo de los 5.100 millones, hablamos de la querella que se interpuso en contra de Innovaciones Forestales y los Acacios. En rigor, la querella se interpuso en contra de los representantes legales, de los ejecutivos de estas dos forestales, ¿cierto? Porque ellos tenían todo un complejo entramado, lo mencionamos nosotros en el reportaje, para poder defraudar al fisco y quedarse con dinero que no les correspondía, obviamente, que no procedía. Entonces ahí partió, y claro, después los antecedentes nos hicieron posteriormente derivar en lo que tú mencionas, en la empresa Volterra, que es esta empresa que seguramente los socios que nos están escuchando deben haber conocido, que es Volterra, una empresa de capitales japoneses, que entiendo yo que desde hace un tiempo esta parte ya ni siquiera está operando acá en la región, al menos con su tema del tema de la madera, porque por alguna razón decidieron dejar, digamos, de trabajar acá, de tener operaciones en nuestra región, en Chile en particular. Así que claro, partamos de la base de que acá no estamos hablando de robo de madera cuando uno piensa, o quizá uno pensaba antes, que pensaba que iba un señor en una camionetita con una motosierra, o dos señores en una camionetita con dos motosierras y se robaban algunos metros de madera. No, acá estamos hablando de verdaderas empresas, por llamarlo de alguna forma, que están organizadas muy bien, de tal forma que roban mucha cantidad de madera, digamos, afectando obviamente al rubro en el que se desenvuelven los socios que nos van a escuchar. Y claro, hay todo un sistema, un mecanismo, como se denomina, de robo, y también eso les permite a ellos posteriormente blanquear a lo mejor esta madera y de alguna forma también meterla en el mercado formal a través de distintos métodos que van utilizando. Eso mismo quería preguntarte, Felipe, ¿cómo, si pudiésemos hacer la historia desde que se llega, digamos, a estos predios, se saca la madera y llegan en definitiva a Volterra, que entendemos es, por así decirlo, el comprador final, que en definitiva exporta, ¿no? Esta madera robada la envía hacia afuera. ¿Cómo funciona en sí? ¿Cuáles son las triquiñuelas que van haciendo este recorrido? Bueno, claro, efectivamente buena parte de la madera que se estuvo sustrayendo ilegalmente en los últimos, en ese caso, en los últimos meses o años, iba a parar a Volterra y, tal como mencionas tú, terminaba siendo a lo mejor exportada o procesada y blanqueada en definitiva, porque se metía al mercado formal sin haber cumplido con todos los procesos y digamos, y no sé, por los procesos también entiendo yo que se hace todo un seguimiento también de la madera, y es lo que hacen las empresas que trabajan en buena ley, ¿cierto? Formal, un seguimiento, claro. una trazabilidad, entiendo yo que es importante para ellos, pero se rompe esta línea de trazabilidad, se empiezan a utilizar documentación falsa, que precisamente esta documentación falsa se utiliza se puede utilizar porque lo permite la ley. Digamos, no es que la ley diga puede utilizar documentación falsa, pero hay algunos vacíos que nosotros... Los famosos vacíos legales, claro. Vacíos legales, ¿cierto?, que permiten falsificar roles de los predios, falsificar también los planes de manejo, y de alguna forma hacer parecer que esta madera que viene como te mencionaba yo, no es que venga en una camionetita, sino que vienen camiones forestales grandes, ¿cierto?, con mucha cantidad de metros ruma, y viene de forma ilegal, pero pasa a ser de forma legal, casi que por arte de magia, pero a través, ¿cierto?, de esto que te mencionaba yo, que son la falsificación de documentos, que por alguna razón se viene dando en este rubro en particular. Y ahí viene también relacionado con lo que conversábamos hace un ratito atrás, antes de
de la entrevista contigo que, claro, hay, si bien hay exigencia creo que desde 2020 en adelante se exige que haya facturación electrónica y todo esté, digamos, digitalizado, porque eso impide de alguna forma que se dé esta situación en otros rubros. En el rubro de la madera y otros también se permite que todavía operen con documentación manual, y en la documentación manual es donde está el peligro, por así decirlo. Ese es un temazo, ¿no? Se supone que ahora, ya tras estos últimos casos, se promete un poco que el principal esfuerzo va a ser ya dejar todo electrónico, se supone. Claro, porque claro, como yo te mencionaba, desde enero del 2020 es cuando entró en vigencia esta ley que obliga a la emisión de guías de despacho electrónicas para el traslado de distintos productos en el país, digamos, hablamos de todo tipo de productos. Pero claro, en esa oportunidad, cuando se tramitó la ley, se dejó esta puerta abierta para que ciertos rubros, como el silvo agropecuario, la pequeña minería, la pesca artesanal, tuvieran la posibilidad todavía de seguir operando con guías de despacho manuales. Y esto, claro, ¿por qué? Uno dice, pero ¿por qué hicieron eso, digamos, en el Congreso? Y claro, si lo ves desde otro punto de vista, se hace por un tema absolutamente técnico más que otra cosa. O sea, no es que hayan decidido dejarlo así para beneficiar a las personas que quieren defraudar al fisco, ni mucho menos, pero por temas técnicos es que finalmente se resuelve. Oye, todavía no estamos en condiciones de poder exigir que todo sea electrónico porque en definitiva el rubro como tal opera en sectores muy rurales, donde todavía hay poca señal de internet, por ejemplo. Entonces todo eso dificultaría, o en ese entonces, hasta ese entonces se dificultaba mucho el tema de que fuera todo a través de guías de despacho electrónicas, por ejemplo. Ah, perfecto, esos son más o menos los argumentos. Porque ahí, claro, y con este papeleo físico, la trazabilidad se pierde, digamos, en algún momento. Ahí en esos predios fantasmas, leía yo en sus reportajes que después iban a verificar, digamos, y muchos de ellos eran, por ejemplo, sitios de veraneos con algunas cabañas, y no más que eso, digamos. Exacto, claro, bueno, los socios que nos escuchan, ¿cierto?, conocen bien. Cada espacio de terreno tiene un rol asociado, ¿cierto? Un rol asociado, y los predios también, los predios donde se explotan bosques, pero claro, estamos hablando de lugares que son bien recónditos, por llamarlo de alguna forma, son lugares alejados de la grande urbe, acá en la región del Biobío, principalmente en la provincia de Arauco y también en la región de la Araucanía. Entonces, finalmente lo que hacen las personas que tienen la intención de cometer delitos es, claro, básicamente mentir, decir, no, si esta madera me la vendió tal persona y este es el rol asociado al predio, este es el eventual plan de manejo, pero en definitiva cuando iban los fiscalizadores del Servicio de Impuesto Interno, porque en este caso hay que destacar en cuanto a la primera querella que te mencionaba yo, hay que destacar que hubo un nivel de fiscalización muy importante, o sea, hubo un despliegue territorial de parte del Servicio de Impuesto Interno muy importante, que no se había visto tanto en otros casos, pero que en este caso particular sí lo hubo, para poder ir a los predios y constatar en terreno, que básicamente es la única forma que se puede hacer, ¿cierto?, que efectivamente estos predios no existían, o que las fechas no coincidían, en el sentido de que, claro, se hablaba de que el bosque había sido explotado un par de semanas atrás y por eso es que habían estos camiones con madera, pero no, pues estos predios estaban explotados hace mucho tiempo antes, claro, o bien estaban sembrados o plantados desde hace un año, entonces era imposible que hace 3 meses o 2 meses hubiese sido explotado. Entonces ahí fueron atando algunos cabos sueltos y en definitiva eso permitió que se presentara esta querella que tiene muchas páginas y que también tiene muchos antecedentes sobre cómo son los mecanismos que utilizan estas personas para poder obtener dinero de forma ilícita, de muchas formas además. Exacto. Felipe, ahí ustedes, lo decías recién también y lo hemos mencionado harto, el rol del Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto? Que es vital para las investigaciones que se abran a este respecto. Y ahí ustedes lo destacan, digamos, que en 7 años el Servicio de Impuestos Internos hay solo 3 cadenas de comercialización que ellos hacen investigar, digamos.
¿qué es lo que pasa acá? Porque se habla también hacia el final de los reportajes, ¿no? Que al parecer se ve, hay una luz de un posible cambio de política al respecto en la institución, digamos, en cuanto a la posibilidad de levantar más querellas. Claro, Más investigación. nosotros tuvimos en el reporteo, ¿cierto? Pudimos conversar con fuentes que trabajaron incluso en su oportunidad en un grupo que se denominó el grupo de casa, entre comillas, que partió esto en 2015 cuando la autoridad de turno a nivel regional, en ese caso era el intendente, actual gobernador Rodrigo Díaz, y él, potenció este grupo para que el Servicio de Impuesto Interno creara una unidad que se dedicara casi que exclusivamente a la fiscalización y a la persecución, por llamarlo de alguna forma, de este tipo de delitos. Y es claro, nosotros, si bien destacamos que se haya dado origen a este grupo, que al parecer a la luz de los antecedentes tuvo buenos resultados, pero que con el tiempo y con el pasar de los años se fue disolviendo, se le fue quitando el apoyo necesario de parte de las autoridades de más arriba del Servicio de Impuesto Interno. Entonces se fue diluyendo un poco este trabajo y de alguna forma se terminó por dejar de perseguir o dejar de fiscalizar con tanto énfasis este tipo de empresas que están todavía algunas en procesos judiciales, ¿cierto? Porque no había, digamos, disposición de parte de las autoridades que estaban más arriba en el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, claro, nosotros hicimos un análisis, pedimos oficialmente al Servicio de Impuesto Interno que nos dieran todos los RUC, que son el número de identificación, ¿cierto?, de las causas judiciales que habían iniciado por robo de madera o delitos asociados acá en la zona. Hicimos un trabajo ahí como te decía yo, con mis compañeros de la unidad de investigación, y analizamos una a una estas presentaciones judiciales, estas querellas, y claro, si bien se hablaba de 16 o 17 en total en los últimos años, no me acuerdo el número, creo que eran 16, pero claro, si uno se ponía a analizar los antecedentes de estas causas judiciales, te encontrabas con que más que 16 casos aislados o distintos que investigó o que persiguió el Servicio de Impuesto Interno, eran en definitiva 3 casos solamente, porque estaban vinculados entre sí muchos de ellos. Supongamos que estaban agrupados de 4 o 5 querellas cada uno, pero en el fondo era el mismo caso y se hizo un trabajo, claro, si tú lo ves desde el punto de vista de los números, hablas de 16 querellas presentadas, lo cual es un número importante, pero si tú revisas los antecedentes te das cuenta que son solo 3 casos, o sea que son solo 3 investigaciones en varios años. Entonces que eso permitió, digamos, que hubiera también una crítica de parte de la autoridad, y destaco también lo que estuvo haciendo hace un par de meses atrás el propio gobernador, ahora en su calidad de gobernador, ¿cierto? Él lo dijo en una entrevista con los colegas de CNN, me acuerdo, que él abiertamente criticó que el Servicio de Impuesto Interno haya decidido terminar con este grupo de casa, o el nombre que se le quiera poner, ¿cierto? Y comenzó a operar de forma normal, digamos, como así como opera en otros rubros de menor riesgo, por llamarlo de alguna forma. Entonces, claro, vino la crítica de esta autoridad, del señor Rodrigo Díaz, y también vino la respuesta de inmediato del Servicio de Impuesto Interno, cuando yo te decía eso de las 16 querellas presentadas en los últimos años, pero nosotros hicimos el trabajo de analizar cada una de ellas, son muchas páginas, y nos encontramos, claro, hicimos todos los esquemas necesarios y determinamos que solamente eran 3 casos. Uno de ellos, el que te mencionaba al principio, el de innovaciones forestales y los acacios, y otros claro, que habían sido, digamos, llevados a la justicia. Como, bueno, destacar, y creo que los socios lo deben saber, el Servicio de Impuesto Interno es el único organismo que tiene la potestad de poder presentar este tipo de querellas por delito tributario. Ahora, claro, el Ministerio Público, la Fiscalía por su parte puede investigar, obvio que sí puede investigar el robo como tal, el hurto, pero hasta hace muy poco tiempo atrás el robo o hurto de madera era un delito muy menor. Entonces aquí si es que las autoridades y si es que las distintas instituciones quieren, yo creo que lo entendieron ya, si quieren conseguir que se o combatir realmente este fenómeno delictual,
lo que tienen que hacer, claro, una opción o la principal opción era que el Servicio de Impuesto Interno se fuera querellando por delitos tributarios son los delitos que tenían penas asociadas mucho más graves que un delito de hurto o de falsificación de documentación pública o lo que fuera. Entonces, claro, con ese poder que tiene el Servicio de Impuesto Interno, es que se le comenzó a exigir más. Y tal como mencionas tú, lo que nosotros entendemos es que está la intención o de volver a renacer, por así decirlo, este grupo de casa, o de alguna u otra forma orientar o enfocar todos los esfuerzos de parte del Servicio de Impuestos Internos para combatir, como te digo yo, este fenómeno delictual. Claro, también se podría ahí quizás compartir la titularidad de la acción, ¿no es cierto? O sea, que de oficio también ya el Ministerio Público puede abrir más causas, porque ya son años también esto del Servicio de Impuestos Internos. Claro, apito de este tema y de otros, ¿no? Me acuerdo de no vamos a cambiar de tema, nada que ver, pero me acuerdo de la financiación de la política y pasaba lo mismo, que el Servicio de Impuestos exacto, Internos... tal cual. Tal cual como tú mencionas, tiene un rol muy muy relevante, lo cual es bueno porque habla de la importancia de una institución como el Servicio de Impuesto Interno, pero esto a la vez trae este problema que me imagino yo que no por una intención de hacerlo mal, porque no creo, yo no soy de las personas que piensa eso, sino que por un tema de capacidad, de logística, de personal, de cantidad de recursos, es que de alguna forma el Servicio de Impuesto Interno dice, oye, tenemos que fiscalizar. Sí, es importante el robo de la madera y los delitos asociados, pero tenemos que recordar que el Servicio de Impuesto Interno es el organismo de fiscalizar a montones y a todas las empresas que operan a lo largo del país y también, también a las personas. O sea, nosotros de alguna forma igual siempre estamos sometidos, aunque no tengamos empresas, aunque no tengamos digamos operaciones importantes, pero igual estamos siempre siendo sometidos, todos pagamos nuestros impuestos, ¿cierto? Claro. Porque el servicio se encarga de que así ocurra. Entonces, claro, entonces el Servicio de Impuesto Interno, a lo mejor quiero pensar que es por un tema de recurso humano y de recurso logístico, es que decide terminar con este grupo de casa, decir, oye, sí, nos está yendo bien, pero estamos dejando quizás de lado otros rubros que igual son importantes, entonces se decidió que se fuera diluyendo esto, pero está la intención me imagino yo también, que esto tiene que ir aparejado de mayor recurso, porque de mayor recursos monetarios, ¿cierto? Para poder, en definitiva, poder restablecer este grupo u otro, con otro nombre o lo que sea, pero ponerle, como se dice, un poco el cascabel al gato y poder combatir en serio este fenómeno que, claro, si uno lo ve desde el punto de vista más superficial, dice, oye, pero es robo a empresas privadas. Pero aquí estamos hablando que no es solo eso, además de haber robo a empresas privadas, hay muchos otros delitos que van asociados a este fenómeno. Por ejemplo, estas empresas, que yo las llamo empresas entre comillas, porque son ilegales y se dedican a esto ilegal, así que para poder tener el equipamiento necesario para poder realizar sus tareas de robar madera, de voltear un bosque, ¿cierto? También es que ellos me imagino yo que ilegalmente se hacen de herramientas, ilegalmente se hacen de vehículos para poder cometer este delito. Entonces no es solo un delito que afecte y que nosotros lo fuimos entendiendo así, no es solo un delito que afecte a una empresa privada y no es que podamos decir filo o da lo mismo, porque no. Aquí estamos hablando de un fenómeno que implica y que tiene muchos factores y que también se traduce en defraudación fiscal, y cuando hay defraudación fiscal es dinero que deja de percibir el Estado y por tanto de alguna forma nos afecta a todo, así que es importante también destacar eso. Claro, y las redes que se construyen alrededor, como dices tú, de toda otra serie de delitos que van aparejados. Completamente de acuerdo. Lo que me hace esto preguntarte, evidentemente, Felipe, este tema de las dificultades investigativas que parten por el propio Servicio de Impuesto Interno, por los pocos personales que tienen las distintas instituciones que están bien superadas en la zona, digamos, a raíz de este y de otros delitos, digamos, etcétera, 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 nos hacen preguntarnos si hay condenas en este respecto. ¿Han habido condenas más allá de las civiles, digamos, o al menos civiles, por estos temas? ¿Estas investigaciones han llegado a puertos finales?
Claro, todavía hay varios procesos abiertos, Perfecto. entre ellos el que te mencionaba yo de esa querella que nosotros dimos a conocer en 2021. Y claro, hay algunos ejecutivos de esa empresa, no estoy seguro si por ese caso o por otro que va relacionado más a los factoring, que entiendo yo que también está en la justicia. Mm, Están con medidas cautelares, está en proceso, está en tierra derecha ya el proceso judicial, y en ese caso en particular todavía no hay condenas, pero sí, sí han habido algunas, digamos, de las primeras presentaciones judiciales que hizo el Servicio de Impuesto Interno, y que en este caso fue, y el condenado fue uno que es bien conocido, el nombre es Henry Vigueras. Ah, Es claro, que un salía mucho, sí. Sí, sí, fue uno de los casos, de los primeros casos, ¿cierto? Y, esto se empezó a investigar, entiendo yo que de 2015 a 2016, y él terminó siendo condenado, pero a una pena muy baja en comparación a entiendo yo que eran más de 1.000 millones de pesos defraudados al fisco, pero Mm, recibió una condena muy menor en ese sentido. Eso es lo que también llama la atención, y por supuesto que me imagino yo que hace que las personas que nos escuchen, que los socios, ¿cierto? De alguna forma digan, oye, pero ¿cómo es posible que alguien claro. que, que hizo todo un mecanismo y que se coludió con más personas para hacer, digamos, que el Estado pierda más de 1.000 millones de pesos, termina siendo condenado a una cantidad de días menor a un año de presidio efectivo? Claro, Mm, esa es la pregunta que de pronto surge, y también han habido, por ejemplo, otros casos donde hay perjuicio fiscal por cerca de 300 millones, pero el castigo en multa eh, llegó en ese caso, me acuerdo, a 250.000 pesos. O sea, si alguien defraudó al fisco por 300 millones, yo me pregunto, imagino que las personas que nos escuchan y los que se enteran, ¿cierto? Dicen, ¿cómo es posible que termine condenado a pagar 250.000 pesos? O sea, una cantidad muy, muy baja. Eso es un parte vehicular gravísimo. Claro, entonces, entre comillas, negocio redondo para las personas que están haciéndolo mal y que están cometiendo delitos. O sea, en el fondo igual, me imagino yo que eso también provoca un poco de... provoca Claro, un poco porque de... ¿dónde está el desincentivo? Claro, ¿dónde está el desincentivo? Y cuál es, entonces, yo digo, alguien que tiene la intención de cometer delito y piensa siempre en esto, dice, oye, está bueno esto porque en el peor de los casos puede terminar con una condena muy baja de cárcel, y de hecho en el mejor de los casos puede ser hasta una multa muy muy baja, que no creo que hayan Exacto, tenido problema para pagar 250.000 pesos. Si estamos hablando que se exacto. hicieron o que defraudaron por 300 millones. Felipe, otra pregunta era respecto de otra patita de los reportajes que hicieron ustedes, donde ya perfilan algunos de estos personajes que están involucrados en la primera etapa, por así decirlo, en el robo mismo de esa madera que después se empieza a comercializar, se empieza a blanquear. Y ahí, por ejemplo, ustedes perfilan a este famoso, que fue famoso una semana porque el apodo era muy bueno, del mentolato, que decía que parece que le hacía a todo. Entonces ahí si Exacto, nos tal puedes cual. contar un poquito de esa nota, de esos perfiles de esa etapa, digo. Tal cual. Claro, en este caso, hace algunas semanas atrás, entiendo yo que fue a principios de octubre, que cuando se logró la detención de este señor, de Rodrigo Ormeño Gómez, alias el Mentolato, que tal como mencionas tú, nos imaginamos todo que el apodo viene derivado de que le hace o sirve para todo. Se utiliza también, cierto, coloquialmente se le llama así a las personas que se dedican a muchas cosas, y en ese Claro. sentido, claro, este señor fue detenido junto a otras dos personas, pero si bien él estaba siendo seguido de cerca por la fiscalía, ¿cierto? Había todo un seguimiento que se le estaba haciendo a él y a las personas que cometían ilícitos con él. Él de alguna forma casi que fue detenido por un control, entre comillas, rutinario. Entonces, en el fondo, él termina siendo detenido, y de alguna forma el Ministerio Público se ve obligado ya a imputarle los otros delitos que lo estaba persiguiendo. O sea, en el fondo tenemos que entender que en estas investigaciones
Y nosotros lo hemos sabido de primera fuente cuando hemos conversado en alguna oportunidad con las autoridades o los persecutores que persiguen delitos importantes. Claro, hay todo un trabajo de, oye, no podemos llegar digamos, y detener a una persona a la primera porque nos enteramos que cometió un delito, cuando hablamos de este tipo de delitos más complejos, ¿cierto? Porque debemos esperar el momento adecuado en el cual tengamos la suficiente cantidad de pruebas para, ante un juzgado, ante un juez de garantía, poder solicitar en este caso, la medida más gravosa de cautelar, que sería la prisión preventiva. Entonces, claro, el Ministerio Público, la Fiscalía, toma su resguardo igual y dice, oye, sí, efectivamente estamos siguiéndolo de cerca y estamos notando que están cometiendo varios delitos, pero debemos dejarlo, por así decirlo, siempre y cuando estos delitos no pongan en riesgo la vida de ninguna persona. Ellos dejan que de alguna forma sigan operando para, mientras los van siguiendo de cerca, ir reuniendo la mayor cantidad de pruebas para, primero, exigir en una audiencia de control de detención y formalización la prisión preventiva de una persona, y en un potencial y eventual juicio poder tener las pruebas suficientes para poder lograr la condena. Entonces, claro, en eso estaban cuando, casi que por coincidencia, para bien o para mal, terminó detenido este señor El Mentolato junto a otras dos personas. Entonces ya de frente el Ministerio Público dijo, chuta, ¿qué hacemos? Ya con los antecedentes que tenemos vamos a tener que someterlo a la formalización por los delitos que venían siendo investigados desde hace meses y de tiempo anterior. Entonces, perfecto. En este caso en particular, la principal arista de este caso es a partir de una querella que presentó la Forestal Arauco, donde se dice que él, junto a otras personas, ¿cierto?, participó del robo de al menos 23 metros ruma de pino en un predio que se denomina San José de Colico, lo tengo anotado acá, que está en Curanilagua. Entonces, claro, en este caso tú me preguntabas por el perfil, y claro, es un perfil de una persona, de un señor, en este caso, que tiene amplio prontuario, como se denomina a veces en la prensa, ¿cierto?, prontuario policial, que había estado detenido por otros delitos igual, no necesariamente relacionados con esto, pero sí de gravedad, como son, entiendo yo, que robo con fuerza, robo con fuerza. Él había estado detenido por tráfico de droga en 2003, también por robo con violencia, donde había sido condenado en su minuto a 10 años de cárcel, y estaba en libertad condicional desde 2015, por receptación en 2007, microtráfico de droga en 2015 y 2016. También son delitos que figuran en su expediente. Entonces, además de otros delitos que están en investigación también, como amenaza de muerte contra un funcionario policial. Entonces, claro, estamos ante una persona de alto compromiso delictual, y que no es porque lo diga yo, sino porque lo mencionan así también los documentos de gendarmería internos cuando él estuvo como te decía yo, cumpliendo condena. Él fue catalogado como un reo de alto compromiso delictual, bien problemático también, y que era un líder negativo al interior de la unidad penal en la que estuviera. Entonces, claro, él digamos, es una persona de la cual el Ministerio Público estaba siguiendo, como te decía yo, pero que cayó detenido, no sé si llamarlo de forma fortuita, pero que en el fondo se vieron obligados también a imputarle ahora ya los delitos por los que está siendo investigado ahora, además del prontuario que tiene él anteriormente. Además del prontuario, claro. Felipe, y en esta misma nota se menciona también de eventuales vínculos que pudiese haber en esta parte del robo, digamos, que es la primera, con la coordinadora Arauco Mayeco, incluso de negocios forestales con la Armada. ¿Qué pasa ahí? Claro, todavía no está muy claro, porque la investigación, ¿cierto?, todavía no culmina, pero se dice que había cierta relación entre estos últimos sujetos investigados, como te mencionaba yo, El Mentolato y otros más,
a través de su empresa, ¿cierto? En el primer caso con la Armada, porque ellos habían conseguido ganar una licitación, por ejemplo, para explotar un bosque que era de propiedad de la Armada, entiendo yo que en el sector de Tumbes, y en concreto esto de alguna forma los vincula a que ellos, digamos, lo podemos poner de esta forma, hicieron negocios con la Armada. Ahora, si uno se va a lo concreto, ¿cierto? A lo que podemos observar o podemos sacar conclusión, la Armada no tenía cómo ni tenía por qué saber necesariamente que la empresa a la cual estaban licitando, ¿cierto?, la explotación de un bosque, su ejecutivo o las personas que estaban detrás estaban siendo investigados por el Ministerio Público o posteriormente iban a ser procesados por la justicia. Entonces, claro, se hace el vínculo, obvio, porque existe el vínculo, porque hay documentación que así lo refleja, pero claro, en ese sentido igual es importante destacar que es lo que en el fondo igual explicó la Armada, porque dicen que ellos, la respuesta textual dice que la relación comercial se desarrolló dentro de un marco legal vigente. Obviamente la Armada dice que ellos desconocían la naturaleza del resto de las actividades particulares que realizan las empresas, que en este caso eran representadas por el señor Terán, el señor de apellido Terán, y en otras zonas de la región del Biobío del país, claro. Entonces, de alguna forma ellos se excusan porque la relación existe y la reconocen ellos con esta empresa, pero que ellos no, en su calidad de la Armada, cuando licita un trabajo, en este caso como organismo, tienen ciertas obligaciones de verificar, pero verificar los antecedentes que se piden en las bases de la licitación. O sea, no se pueden, digamos, ellos poner a investigar uno por uno a cada oferente y en el fondo ver si están siendo investigados, ver si tienen condena, porque tampoco tienen la obligación legal de hacerlo y, bueno, en ese caso tampoco tenían cómo saberlo. Entonces, claro, existe una relación, pero claro, está de alguna forma explicada esta relación por la propia Armada cuando fue consultada por nosotros y claro, nosotros igual entendemos que obviamente no se trató de algo turbio, por ahí llamarlo de alguna forma, sino que más bien de una situación en la cual hubo un ofrecimiento, hubo una licitación abierta y esta empresa postuló y como cumplía, porque la empresa, digamos, ellos tenían operaciones legales y también a la luz de los antecedentes de operaciones ilegales, cumplía con los requisitos y en el fondo se consiguió esta licitación el señor Miguel Terán. Perfecto. Felipe, y tú habías mencionado en preguntas anteriores el papel que juega aquí o que jugó en distintos momentos el actual gobernador Rodrigo Díaz, lo que nos habla un poquito también de la importancia de la voluntad política, ¿no? Entonces ahora te pregunto más como, no tanto como en la parte investigativa, pero sí en tu parte periodística, digamos, al día con la contingencia, etcétera. ¿Cómo ves tú el escenario de voluntad política actual quizás para poder vislumbrar en el futuro algún cambio en estos procesos investigativos? Si piensas tú que no sé, o sea, hemos tenido las últimas semanas nuevos detenidos, ayer mismo supimos que detuvieron en la Araucanía 12 personas, ¿no?, vinculadas nuevamente con el robo. Entonces tú ¿cómo vislumbras lo que se viene en cuanto a investigación de estos temas a futuro? ¿Iremos a ver un cambio en los resultados, en el número de investigaciones, en la voluntad política con la que se persigue? ¿Cuál es tu opinión ahí al respecto? No, sin duda que claro, estos hechos pasaron de ser hechos que ocurrían y que los veíamos seguramente desde hace un par de años atrás en televisión como hechos quizás aislados, a pasar a ser, se empezó a descubrir, ¿cierto?, que hay todo un mecanismo detrás, como comentábamos al principio, todo un mecanismo detrás donde habían distintas personas implicadas. Son organizaciones criminales muy grandes, digamos, integradas por hartas personas. Están primero las personas que por ejemplo, en buena cantidad de los predios donde se extrae madera robada son predios que se denominan en recuperación, entre comillas lo digo yo, en recuperación, porque en el fondo
y bien, bueno, no lo digo yo solamente, sino que a la luz de los hechos, ¿cierto? Se puede sacar la conclusión de que no, porque a veces es el vínculo con la causa mapuche, un tema que obviamente es súper, que está súper en la palestra siempre, pero de alguna forma podemos llegar a sacar la conclusión de que se usa, digamos, esta causa para poder tomar ciertos predios, entre comillas, en recuperación, como te decía yo, claro. Y en el fondo de estos predios que están tomados, extraer madera. Entonces, claro, están las personas que primero se toman los predios, que amenazan seguramente a los cuidadores o a las personas que estén allí, o simplemente se los toman. Están también los que prestan apoyo logístico. Están también las personas encargadas de llevar la madera, o sea, hablamos de camiones, o sea, que no cualquier persona tiene un camión forestal y son varios camiones además, entonces tienen que tener la maquinaria para hacer el trabajo, ¿cierto?, del volteo de los bosques, cargar la madera, llevarla a un lugar donde eventualmente va a ser de alguna forma blanqueada o procesada. Y otro punto importante y que quería mencionarte es que, claro, por ejemplo, nosotros por las carreteras siempre, y sobre todo cuando transitamos hacia la provincia de Arauco, vemos muchos camiones madereros, y la pregunta que nos podemos hacer es ¿cuántos de esos que hemos visto son madera robada? Y yo me atrevería a decir que gran parte de esos camiones que vemos todos cuando transitamos por la ruta, son camiones cuyo origen de la madera es ilegal, y en el fondo no se puede fiscalizar a todos los camiones. O sea, estamos hablando de que yo creo que ni siquiera digamos, disponiendo de todo el personal que tenga en la zona de servicio de impuesto interno en las carreteras, ni siquiera con el apoyo de la gran cantidad de la dotación policial, podrían fiscalizar a todos los camiones. Entonces, claro, se entiende entonces que es un problema grave, ya se dejó atrás esa sensación de que era un delito aislado, de que eran delitos menores. Ya se cambió un poco ese paradigma, y ahora, claro, tenemos por ejemplo que en la Cámara de Diputados hay una comisión que se reúne, que integrada obviamente por ciertos diputados, algunos de la zona, y presidida por el diputado Eric Aedo, donde se habla y se discuten cuáles son los siguientes pasos para poder combatir precisamente el robo de madera en la macrozona sur. Entonces, claro, ¿hay voluntad política? Yo creo que sí. Nosotros hemos podido conversar también con varias fuentes al interior del Servicio de Impuesto Interno. Oficialmente el Servicio de Impuesto Interno también está pidiendo está haciendo, digamos, de alguna forma, está pidiendo que se legisle y que sea más estricta la ley para darle más herramientas a ellos, ¿cierto? Por ejemplo, con la digitalización total ya de todo lo que tenga que ver con guía de despacho, ya que nada quede al azar de forma manual, porque el papel digamos, escrito a mano, como se dice, aguanta todo. Entonces, yo creo que sí, que hay voluntad política, que hay buenas intenciones de parte del mundo político, y de forma transversal. A igual destacar eso, aquí no podemos hacer diferencia de que los de un lado o los de otro están por combatir esto y otros no. Yo creo que en gran medida, y gran parte del mundo político, del Congreso, también del gobierno, por lo que nosotros hemos constatado en el reporteo, es que hay mucha voluntad y mucha intención de terminar con esto, de combatirlo, de legislar lo que haya que legislar para poder hacer menos burocrática la persecución también de estos delitos, como te mencionaba yo. O sea, esta facultad que recae únicamente en el Servicio de Impuestos Internos de poder iniciar acciones legales o iniciar procesos judiciales por delitos tributarios, a lo mejor igual está en estudio si corresponde, si sigue siendo efectivo que solamente sea así, o deberíamos darle más herramientas al Ministerio Público, a la Fiscalía. Otros dirán, oye, no, pero es que si la Fiscalía, si la Fiscalía tiene la potestad, va, digamos, a entorpecer el trabajo del Servicio de Impuesto Interno, o se van a bueno, habrá que llegar a acuerdos, me imagino yo, establecer los límites, lo que se llama como de alguna forma la coordinación también, para que exista de alguna forma menos burocracia a la hora de poder perseguir estos delitos y haya mucho más personas, me imagino yo, que van a terminar formalizadas, y también eso se va a traducir en que haya más tranquilidad. Primero, y lo más importante, para las personas que viven que vivimos acá en la región del Biobío, y sobre todo las personas que viven más hacia la provincia de Arauco, y también tranquilidad para las empresas, los empresarios, los socios que nos escuchan, ¿cierto? Que
se decidieron dedicar a este rubro, me imagino yo que con buenas intenciones, claro, de obtener réditos económicos, claro, pero también de operar en buena ley, me imagino yo, y en ese sentido también que es importante que haya más herramientas y como dices tú, y si me lo preguntas, yo creo que sí, yo creo que podemos ser optimistas respecto de lo que va a ocurrir de aquí en el futuro. Ojalá que no se demore tanto, ojalá que este optimismo que muchos comparten conmigo igual se traduzca rápidamente y ojalá en el corto plazo en medidas concretas que podamos ver, digamos, podamos sentir que se está haciendo mejor las cosas, porque yo no sería tan categórico al decir que no es que se haya hecho todo mal. Se han hecho muchas cosas bien de parte del Servicio de Impuesto Interno, también del Ministerio Público, pero siempre se puede hacer mejor. Yo creo que el margen para mejorar es muy amplio, sobre todo en este fenómeno del cual hemos estado hablando en este capítulo, así que yo creo que sí, hay que tener, más que tener fe, yo digo que hay esperanza de que así va a ser. Yo creo que está la voluntad, me consta también de parte de los empresarios, yo creo que quienes nos escuchan también están interesados en que haya más fiscalización, porque claro, cuando uno opera de buena fe, de buena ley, y hace las cosas bien, que vengan a fiscalizarme nomás y yo no voy a tener problema en entregar todos los antecedentes. Funciona a todos los niveles. O sea, si yo ando conduciendo mi vehículo, sé que es mi vehículo, que estoy con mis papeles del vehículo al día y que tengo mi licencia de conducir y voy con mi cinturón puesto, ojalá que me fiscalicen en algún control. Uno anda de repente pensando, ojalá me fiscalicen porque sé que voy a tener todo en regla y eso en definitiva es lo importante y es lo que todos esperamos. Así que yo creo que esa es un poco la reflexión que podemos hacer al final de este capítulo, así que yo en ese sentido soy bien optimista, como te decía. Nos quedamos entonces con esas conclusiones, Felipe, con ese optimismo que compartimos. Vemos que hay cosas que están cambiando y esperamos que así siga siendo, así que agradecerte pero muchísimo tu tiempo el día de hoy para contarnos lo que han hecho como unidad de investigación, para contarnos el trabajo, a lo que han llegado y entender un poquito más de esta maraña que ya se va entendiendo más, pero que queda hilo por tirar, ¿no? Así que seguramente tendremos novedades y si es así esperamos poder molestarte nuevamente en alguna oportunidad. Así que Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias a ti, como te decía al principio, por la oportunidad, el espacio para poder comentarlo y claro, la invitación es que queda abierta para que nos escuchen a estar revisando ahí constantemente. En mi caso particular, yo trabajo en la unidad de investigación de BioBio Chile, así que ahí en biobiochile.cl, BioBio Chile Investiga, van a poder encontrar, o también en la página principal, ¿cierto? Van a encontrar todo lo que tenga que ver y el paso que dé la justicia para poder avanzar en las condenas, por ejemplo, van a irse enterando a través de la radio BioBio también y de la página web, así que estamos todo el equipo atento, los de la radio, los colegas de la radio, nosotros, todos estamos todos apuntando a lo mismo, ¿cierto? Que se resuelva un poco esta problemática que impacta ya en la provincia de Arauco y la macrozona sur en general. Muchas gracias, muchísimas gracias Felipe, y damos también fe de eso, que BioBio ha sido pero por lejos los que han tocado el tema con mayor profundidad, así que muchas gracias Felipe y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este nuevo episodio. Esperamos que le haya sido la información de mucha utilidad y nos escuchamos en una próxima edición de Construyendo Raíces, la entrevista de la Sociedad Nacional Forestal. Muchas gracias.